Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador. ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Esperamos que hayan disfrutado al máximo el fin de semana, que ha sido de un buen provecho para poderlo compartir con la familia, con los amigos, haber disfrutado de lo precioso y bello que es en nuestro país. Por cierto, el día de ayer se conmemoró el Día Mundial de los Ríos. Importante hacer la acotación sobre la importancia que tiene cuidar de nuestros recursos hídricos en el país. Así es que desde ya un abrazo para todas aquellas organizaciones, a todos aquellos ecologistas que trabajan y los que nos dan ese ejemplo de lo que tenemos que hacer por cuidar precisamente de nuestros recursos. Bienvenidos, vamos a una semana nuevamente a ponerle como siempre ese brillo, ese entusiasmo, y recuerden colocar a Dios en el centro de sus actividades para que todas las metas, todos los proyectos se puedan cumplir. Vamos de inmediato a presentarles temas importantes de país. El presidente de la República este fin de semana se conoció el día viernes precisamente una reunión importante que sostuvo con el empresario en tecnología Elon Musk, y se hablaron de aspectos muy importantes que se destacaron precisamente en el contexto de la reunión. Vamos a hablar de otros aspectos también relacionados con el estado de la economía del país. Estos y otros elementos a continuación en el siguiente informe. El anuncio sobre la presentación del presupuesto 2025 sin déficit anunciado por el presidente Nayib Bukele ha generado expectativa, pero también el apoyo de algunos sectores en el país. Según el presidente, el presupuesto general de la nación será completamente financiado, eliminando la necesidad de adquirir préstamos para cumplir con las obligaciones financieras del Estado. El plan de gasto que el Ministerio de Hacienda debe presentar ante la Asamblea Legislativa reflejará las prioridades del gobierno en cuanto a inversión pública, alineadas con las necesidades de la población. El sector empresarial ha manifestado su respaldo al presupuesto anunciado. Sin embargo, sectores opositores advierten que el Ejecutivo podría modificar y aumentar el presupuesto general que se apruebe para el año 2025. Estos y otros temas serán analizados esta mañana en el programa Diálogo 21 con Ernesto López. Reportó Jonathan Cortés. Gracias, Jonathan, por ese importante preámbulo que nos pone en perspectiva de lo que vamos a tratar esta mañana, y quiero darle la más cordial bienvenida al economista Francisco Lazo, que nos acompaña esta mañana. Bienvenido, Francisco. Buenos días, Neto, estimados personas que nos ven, que nos escuchan, tengan todos un buen día y un buen inicio de semana. Trataremos de dar lo mejor para poderles ayudar a que comprendan cosas que a veces para muchos es difícil. Bueno, vamos a comenzar un poco resaltando y destacando esta importante reunión que tuvo el presidente de la República el pasado viernes, en la que se difundió precisamente un video en su cuenta de X en el que se le ve junto al empresario Elon Musk. ¿Qué mensaje podemos, resaltar y destacar de esta importante reunión? Sabemos de la magnitud del personaje con el cual se reunió, es un hombre de talla mundial. Cualquiera puede decir, bueno, a lo mejor inalcanzable para sostener reuniones, precisamente cuando se trata de verlo en la parte muy en particular de El Salvador. Pero ahora con esta reunión, desde luego versa un capítulo importante, sobre todo cuando se trata de buscar buenos aliados. Cuéntame un poquito. Bueno, estamos hablando que Elon Musk no es cualquier persona, es el que tiene más plata acumulada a nivel mundial, es multimillonario mayor. Y eso puede ser positivo o negativo, pero lo importante es cuáles son las actividades en las que él está invirtiendo. En inteligencia artificial, que es un elemento de futuro, el cual no podemos desconocer y debemos de estar preparados para entender los retos que eso implica. Está en SpaceX, que son viajes aeroespaciales. Él tiene planteado incluso dentro de poco tiempo llevar personas
a Marte, no solamente de la Luna, sino que ya a Marte. Es el dueño también de X, antes Twitter. Sí. Es decir, es alguien que está con la tecnología de punta. Por lo tanto, si El Salvador se va a definir en términos de que a futuro, qué es lo que desea, las cuestiones tecnológicas, hemos encontrado, consideraría yo, uno de los mejores pilares al cual podemos buscar. Es decir, alguien que sí nos puede ayudar a que la economía de El Salvador deje de ser tradicional y nos coloquemos en una economía con producción de vanguardia, con servicios de vanguardia. ¿Por qué? Porque para ahí va el futuro. Decía, en este caso, el señor Musk, Elon Musk, decía, según parte de las citas que hemos logrado recoger, que se habló mucho sobre la naturaleza de la realidad, el futuro de la humanidad, la tecnología, el caso de la inteligencia artificial, la robótica y cómo estas impactan precisamente en el mundo. Pero hablando de impacto, hablemos de impacto en la economía, precisamente cuando sabemos que hay modelos de sociedades que han logrado apostarle 25 años atrás. Por cierto, creo que en este mismo programa lo hablábamos de ejemplos en Latinoamérica, de cómo ciudades lograron convertirse en un juego en esta parte, ¿no? Creo que ese es un elemento muy, muy importante, Ernesto, y para los que nos están viendo y escuchando. Aquí en El Salvador tradicionalmente has hablado, miren, vamos a buscar apoyo de Harvard, premios Nobel, de Stanford, de Chicago, para que nos vengan a asesorar en lo que sería un tema de plan de desarrollo. Pues yo me he dedicado a analizar diversos planes de desarrollo que se han implementado en diversos lugares en América Latina, y hay uno en particular que me ha interesado muchísimo, y es el estado de Guanajuato en México. ¿Qué es Guanajuato? Pues es un estado que tiene 6.3 millones de habitantes, similar a los que tenemos aquí en El Salvador, con una extensión territorial de 30.000 kilómetros cuadrados, que no es mucha diferencia con El Salvador, pero ellos, a finales del siglo pasado, ya por 1995, al año 99, dijeron lo siguiente: somos uno de los estados más atrasados que tiene el territorio mexicano, y nosotros solamente somos conocidos por las momias de Guanajuato y por una industria fuerte que tienen, que es de marroquinería, es decir, del trabajo en el cuero, buenos zapatos, buenas carteras y todo eso. Eso es lo que tiene. Buena gastronomía y todo, pero ahora sí tienen un factor de tecnología que les dio resultado. Efectivamente. Así deberíamos de ser nosotros. Interesante. Deberíamos de hacer un plan de desarrollo similar o emulando a lo que hizo Guanajuato en su debido momento. Interesante. Bueno, era un punto medular que no podíamos pasar por alto, pero regresemos ya a nuestro país. Hablemos un poquito ya de lo que se está, digamos, proyectando. Vemos cómo el presidente días atrás anunció la presentación de un presupuesto para el año 2025 que tenga precisamente cero deuda, especialmente en el área de gasto corriente. ¿Cómo entender eso desde la perspectiva de un economista? El hecho de que qué implicaciones tiene y qué lectura nos da sobre la base de comprender que también se le etiquetó como un presupuesto histórico. Bueno, para mí el mensaje es positivo, pero debemos de entender cuáles fueron las verdaderas palabras que el presidente Bukele dijo el día 15 de septiembre. Él dijo que el presupuesto no iba a traer nada de deuda para gasto corriente, para deuda de inversión, si para obras de inversión se iba a traer. Aunque no lo quiera, porque ya tenemos nosotros lo que se conoce como préstamos de arrastre, que ya préstamos que han sido firmados en los años anteriores, cuyos desembolsos duran a veces hasta 5 o 6 años. Y eso vamos a seguir teniendo ese tipo de desembolsos y que implican también deuda. Pero lo importante es que ya no habrá deuda para
el gasto administrativo del gobierno para pago de salarios, para pago de intereses de la deuda pública, para la compra de bienes y servicios, porque si se recurre a deuda para financiar este tipo de gastos, significa que la administración pública, vista globalmente, es ineficiente. ¿Por qué? Porque debería de funcionar a partir de los ingresos corrientes que tiene y no buscar financiamiento, es decir, endeudamiento para ello. Es igual que una familia. Una familia necesita endeudarse, ¿para qué? Para comprar un carro, para comprar una casa, incluso para financiar la educación de sus hijos, pero si se endeuda para pagar la energía eléctrica, para pagar a la muchacha, para pagar comida, es decir, que es el gasto corriente, esa familia está destinada a que más temprano que tarde tenga un serio problema financiero y un endeudamiento alto, que lo más seguro es que lo llevará a que colapse financieramente este grupo familiar. Lo mismo sucede con los gobiernos. Es decir, para aplicar un modelo de disciplina fiscal que nos permita no gastar más de lo que percibimos. Pero en términos de gasto corriente, de administración de la casa, ¿no? Del símil que bien habías puesto. En el gobierno lo que implica es que no gastar más allá de lo que es el gasto de administración, el gasto corriente. Incluso allí debería de quedar un cierto nivel de ahorro que sirva para pagar obras de inversión o formación bruta de capital, que es el término técnico que se utiliza. De bien palabras dichas por el mandatario en el contexto del 15 de septiembre, no se va a recurrir a un tan solo centavo de deuda. Pero para deuda para gasto corriente. ¿Qué significa eso? Que sí puede haber para otras áreas. Y va a haber, porque ya lo dije, hay préstamos de arrastre que implican que estos préstamos se contrataron 3, 4 años atrás y que para el año 2025 todavía tendremos desembolso, y eso implica operación de deuda. Y si va a necesitar deuda que para salud, para educación, etcétera, allí también irá endeudamiento. Es decir, incluso nuestra legislación en lo que es la ley de la administración financiera del Estado, ahí expresa y tácitamente prohíbe financiarse, es decir, endeudarse para gasto corriente. Lo que está haciendo el señor presidente, el ministro de Hacienda, es precisamente ceñirse a lo que dice nuestra legislación en esa temática. Ahora, esto pasa por comprender que entonces ¿no podría ser esto la antesala de un movimiento fiscal que se podría tener a partir del ejercicio acostumbrado al que hemos estado en la historia de este país, que siempre cuando se habla de una situación de esa naturaleza es porque a lo mejor vengan más impuestos? Yo creería que no. Solamente con el hecho de administrar adecuadamente la materia tributaria e impositiva en el país podemos lograr mejores ingresos. En este momento El Salvador tiene lo que técnicamente se conoce como presión fiscal, que no es otra cosa, presión tributaria, perdón, que no es otra cosa más que el total de tributos divididos entre el PIB, andamos alrededor del 20%. Es el promedio de América Latina. El Salvador jamás había tenido tan alto este ratio. Hemos venido allá en los tiempos de que se firmaron los acuerdos de paz de 8, 9, 10%, se ha venido incrementando paulatinamente y en los últimos 3 años hemos andado alrededor de 20%, que es el promedio de América Latina. ¿Qué se puede hacer para mejorar eso? Es administración tributaria adecuada. Voy a dar un par de datos. Cuando regresemos, porque me están pidiendo la pausa. Bien. Es decir, y si digamos que este nuevo presupuesto sin nuevos préstamos de alguna manera
fluye dentro de un contexto de sanidad económica o fiscal que tenemos. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Son las 7:16. Gracias a usted por estar con nosotros. Así es, y qué bueno, la calidad rico a esta hora de la mañana para que usted pueda saborear una taza de café, y qué rico es disfrutar de café rico, el café perfecto y calidad rico. Bienvenido nuevamente a quienes nos van sintonizando a esta hora de la mañana. Continuamos nuestra conversación con el economista Francisco Lazo y hablamos precisamente si esto se da en un contexto, bajo qué clima económico se genera, y sobre todo cuando se trata de poder interpretar bien esas palabras en las cuales esperamos que el país tenga una buena sanidad, o es que realmente estamos en un estado bonancible de la economía para poder hablar en esos términos. Yo creería que, bueno, se ha cambiado la tendencia del crecimiento económico. En los últimos 5 años ya tenemos hacia arriba el crecimiento económico, y antes lo traíamos en declive. Ahora estamos creciendo que 3.5, esperamos que el próximo año ande por ahí similar, cuando el promedio veníamos de 2% de crecimiento. Por lo tanto, eso también es positivo en términos de crecimiento. Pero nos habíamos quedado en qué se puede hacer para mejorar la captación tributaria. Diversos organismos internacionales, CEPAL, el BID, el Banco Mundial, el AID, han dicho que en El Salvador la evasión del impuesto a la renta de las empresas ronda un promedio de 50%. ¿Qué significa esto? Que si se socan las tuercas en términos de mejorar la eficiencia administrativa tributaria en el impuesto a la renta, se pueden lograr muy buenos resultados de ingreso tributario al respecto, sin necesidad, como lo dice ahí, hay una pregunta que subir el IVA. Sí, no hay necesidad, dice. Buenos días, Ernesto. ¿Habrá aumento de IVA como siempre lo había solicitado el Fondo Monetario? Yo creería que no es necesario, que hay otras formas de lograr que se incrementen los ingresos tributarios sin subir 2 puntos del IVA. Solamente voy a dar un dato. Si las compras públicas se realizan a través de mecanismos más transparentes, más ágiles, como es a través de la bolsa de productos, un término que se conoce como Bueno, vamos a quedar un poco y esperar. Se me fue, perdón. No hay problema en el asunto. Pero, a ver, ¿cuáles serían los efectos de largo plazo cuando se trata de ver que también hay una deuda pendiente que pagar? Que entiendo no es de hoy de este gobierno, sino que ha venido creciendo en las últimas décadas, ¿no? No, definitivamente, si nosotros tenemos endeudamiento que va para 30, 40 años, se contrató, para decir algo, el endeudamiento del puerto de la Unión se contrató para 40 años y llevamos apenas 25 años pagándolo, faltan todavía 15 años de ese préstamo. Es decir, tenemos una deuda a ese respecto que hoy anda cerca de los 31.000 millones de dólares, que representa entre 85 y 90% del producto que lo debemos de pagar. Perdón con lo que me había olvidado antes, sí. Se llama subasta inversa, un mecanismo de compras públicas que nos puede lograr ahorros significativos equivalentes a 2-3% del IVA si eso se hace de forma adecuada. Es decir, no es indispensable subir el IVA como lo pide el Fondo Monetario Internacional, y que no le está pidiendo en la actualidad. Desde 2012 es la misma cantaleta que el fondo trae de subir 2 puntos del IVA. Yo me he reunido en varias ocasiones con misiones de ellos y les he dicho, miren, ¿y ustedes por qué en su ADN solo tienen suban IVA, cuando eso trae efectos negativos hacia la población más necesitada?
está en su ADN. Cuando uno les dice, miren, hay otros métodos alternativos para lograr probablemente mejores resultados, y eso ustedes no lo aplican. Deberían de hacerlo. Ok, hay un riesgo que capitalizar en esta, digamos, proyección, o hay más beneficios que poder revitalizar para poder decir que la economía del país sí va bajo esa misma apuesta, como lo dijo el presidente en la toma de posesión de su segundo periodo. No, y qué bien que va. Y también hay otro indicador importante, creo que más importante que el que dije, la presión tributaria, es la proporción del PIB que se está invirtiendo. Hemos llegado a llegar a 24% de las tasas históricas más altas que la economía de El Salvador ha tenido desde 1950 a la fecha. Estamos hablando ya de 70 años. Estamos con 20, 23, 24% de formación bruta de capital, es decir, inversión, lo cual es la antesala para el crecimiento económico. Que estamos, es bueno esto, sí es bueno, es suficiente, todavía no. Los organismos internacionales recomiendan como mínimo que sea de 25%, pero vamos en la ruta correcta. Ok, bueno, vamos a ver la pregunta siguiente. Dice, buenos días, Ernesto. Con el anuncio que hizo el presidente, ¿no habría una modificación al presupuesto como lo ha habido en los últimos 5 años? Debería de haberlo, incluso en la normativa que le ha enviado a las diversas unidades de gobierno, que le ha dicho, miren, supriman las plazas que no han sido ocupadas o que no están siendo ocupadas, no me las integren al presupuesto. ¿Es sinónimo de quitar plazas, de eliminar plazas dentro del Estado? Es de eliminar plazas, pero no necesariamente desempleo, porque son plazas que no han estado utilizadas, que venían en el presupuesto 2024, no han sido ocupadas, por lo tanto dice, para el presupuesto 2025 esas plazas ya no van. Además dice, miren, las personas que están en edad de jubilar, por favor, jubílenlas para darle espacio también a los jóvenes que no están logrando ingresar al mercado laboral, porque arriba hay un tapón, así se le llama en términos de el mercado laboral, porque las personas en edad jubilar no se van, por lo tanto no permiten que las plazas puedan ser ocupadas por los que están ingresando al mercado laboral. Es decir, son ese tipo de temas que ahora están en discusión. ¿Por qué los gobiernos anteriores no lograron colocar un presupuesto bajo esa, digamos, ahora de ser histórico, porque lleva cero deuda en términos de gasto corriente, como bien tú lo sitúas, a diferencia de lo que ellos no hicieron? ¿Cuál es la diferencia? Por dos situaciones fundamentales. Uno es, ha mejorado la recaudación tributaria, hay más ingresos, son ingresos corrientes que son los que sirven para que no haya ese déficit corriente, así se llama técnicamente, han mejorado, por lo tanto hay espacios fiscales para poder realizar una situación de este tipo, de no contratar deuda para gasto corriente. Hay quienes piensan de que debería de revisarse ya el salario mínimo. ¿Cómo eso cala dentro de este mismo ambiente que estamos hablando? Bueno, según ¿conviene al país? El Código de Trabajo, si no me equivoco, cada 3 años se debe revisar el salario mínimo. Yo creo que ya pasaron los 3 años de la última ajuste del salario mínimo, por lo tanto, estamos en este momento, según lo que dice la ley, para revisar el salario mínimo. Y si tomamos en cuenta lo que ha sucedido a partir de la pandemia y después con la guerra Ucrania-Rusia, que hemos experimentado un proceso inflacionario alto, elevado, que ha reducido la capacidad de compra del salario mínimo, yo consideraría que es conveniente hacer la revisión de
de el salario. Ok, vamos a ver, para ir un poco concluyendo en tu resumen y sobre todo colocando al presidente las citas que decía en esta nueva etapa, tiene dos grandes desafíos. El primero es superar la cultura del más vivo y la segunda es entender que los pasos importantes se van a ir dando paso a paso, poco a poco, decía el presidente. Bueno, la cultura del más vivo, digamos, con los empresarios que están evadiendo, según los organismos internacionales, un 50%, por lo tanto, quitarle la viveza a los empresarios que están evadiendo y también controlar mejor lo que es el IVA y ahí cambiar la figura que se tiene respecto de si es evasión o apropiación indebida del IVA. Para mí es apropiación indebida, no hay evasión en el IVA, porque esos recursos no son de los empresarios, sino que los empresarios ya actúan como la caja captadora del IVA para que se lo sea trasladado al presupuesto, al Fondo General. Y si no lo pagan, eso se llama apropiación indebida. En otras palabras, eso es robo lo que hacen. Conclusiones, 20 segundos para decir panorama económico. Bueno, estamos a una semana de que se presente el presupuesto. Ahí lo vamos a revisar y ojalá que podamos estar dando aquí en este programa una lectura de cómo va, de qué se espera que sea 2025 en términos presupuestarios. Interesante, gracias Francisco, en tu calidad como economista, de darnos estos aportes. Interesantes los puntos que hemos abordado de una manera bastante sistematizada para comprender bien en qué consiste todo eso. Gracias por habernos acompañado. Hemos tenido en los últimos días hemos sentido una serie de temblores, ¿no? Vamos a hablar precisamente en los próximos 30 minutos con el ministro de Medio Ambiente, el arquitecto Fernando López, para que nos dé su lectura de lo que está pasando y otros aspectos importantes relacionados con el medio ambiente. Recuerden, el día de ayer fue el día dedicado al Día Mundial de los Ríos, por cierto. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Bien, gracias nuevamente por continuar con nuestra programación. Vamos a la segunda parte de nuestro programa. Quiero darle la más cordial bienvenida al señor ministro de Medio Ambiente, el arquitecto Fernando López. Bienvenido, ministro. ¿Cómo está? Gracias, Ernesto. Buenos días. Un gusto estar de nuevo acá para hablar un poco acerca de toda la situación que se está viviendo con el tema del clima. Interesante. Bueno, quisiéramos también en un principio conocer cuál es la información o los informes que tiene usted con relación a esta actividad sísmica que se ha sentido en el país. Últimamente se han sentido fuertes movimientos telúricos. ¿Y esto cuál es el informe que tiene, ministro? Bueno, hemos tenido varios sismos la semana pasada. De hecho, recordemos que tiembla todos los días. Los sismos que hemos tenido en su gran mayoría son sismos por subducción, es decir, son sismos que suceden aproximadamente a 40 o 50 kilómetros de la costa, y esto se debe al choque de las placas tectónicas, es decir, la placa del Caribe donde nosotros estamos, pues choca con la placa de Cocos, y eso es lo que genera pues esta sismicidad. Nosotros tenemos una de las redes más robustas de la región para detección de sismos, eso es algo bien importante. Hemos tenido sismos de más de 4, un par de sismos también de magnitud de más de 5 en los últimos días. Entonces invitamos a la población a que siempre esté pendiente de la información. El sismo no puede predecirse, eso es algo bien importante. No existe tecnología en el mundo, cualquiera que diga que puede predecir sismos no está dando una información correcta. El sismo solamente se informa cuando comienza a suceder. Nosotros estamos también próximos a lanzar esta semana ya la aplicación de sismos. Es una app en las plataformas digitales para que las personas pues puedan tener esta información también en su mano y puedan pues
tomar también las precauciones a la hora de un sismo. Las recomendaciones siempre son las mismas, no correr, siempre en los lugares de trabajo también es mandatorio que tengan sus protocolos de evacuación, que tengan sus protocolos en caso de sismo, así que es muy importante. Mientras tanto, pues nosotros vamos a seguir informando. ¿No se puede considerar un enjambre producto de alguna situación directa más que lo que usted recibe de información de los movimientos de estas capas tectónicas que ya es histórico? No puede ser considerado un enjambre, pero sí es un lugar, digamos, en la costa es un lugar donde tiembla mucho. Muy frecuentemente. Tiembla muy frecuentemente y la mayoría de sismos no son sentidos por la población. Tenemos registros de sismos de magnitudes de menos de 2 y sí, este par de sismos ya cuando es un sismo arriba de 4, ya es un sismo sentido por la población. Ok, ministro, solo para finalizar este tema, hay que estar alerta sin duda alguna, pero ¿no se han tenido ningún tipo de afectaciones, informes así de algunos muros que se habrán caído, no? Bueno, en este momento no, igual estamos pendientes, es decir, la Comisión de Protección Civil pues está trabajando 24/7, nosotros cumplimos con nuestra parte de informar en el momento y de evaluar pues cualquier situación, pero sí recordemos que es una amenaza latente, es decir, nosotros vivimos en un país altamente sísmico y por lo tanto pues es necesario que tengamos, como lo ha mandatado el presidente Nayib Bukele, pues los sistemas de alerta temprana al día para que podamos pues continuar informando acerca de esta situación. Dicho y hecho, ya con el conocimiento de esta información, pues hay que mantenerse siempre pendientes y alertas y sobre todo manejar los protocolos necesarios tanto en casa como en las empresas para poder actuar ante cualquier situación de emergencia con relación a esta situación de sismo. Pasemos a ver un poco el tema de las lluvias, ministro, también cuál es la información actualizada que nos tiene, sobre todo porque para esta semana se prevé que vamos a tener bastante lluvia y creo que el día jueves se advierte, según los especialistas, en algún momento que vamos a tener quizás la mayor cantidad de agua que nos pueda caer. Cuéntanos. Bueno, están sucediendo varias cosas. Recordemos que el mes de septiembre estadísticamente es el mes más lluvioso del año. Ahora pues ya tanto el Océano Pacífico como el Océano Atlántico se han activado. Esto significa que estamos recibiendo pues de ambos océanos diferentes sistemas. Por una parte, en el Pacífico pues está la tormenta tropical John. Esta tormenta está afectando directamente a México. Y luego en el Océano Atlántico pues se tienen varios sistemitas. La verdad que como se define esto es como un giro centroamericano, se le podría llamar, aunque todavía hay condiciones que no son propicias para técnicamente llamarle giro centroamericano. Por eso es que nosotros cuando hablamos de clima simplemente decimos va a llover, ese es el pronóstico de esta semana, vamos a tener bastante lluvia, tenemos este otro sistema también que está en formación en la costa de Nicaragua y Honduras. Este sistema se va a estar moviendo hacia la península de Yucatán, es decir, no pasa por encima de nuestro país, pero obviamente ya tenemos este sistema en el Pacífico, tenemos la zona de convergencia, que son estas nubes que se acercan a la costa. Vamos a poner ahí la imagen satelital con y luego tenemos este otro sistema que está allá en el Atlántico, y todo esto se combina y lo que nos produce, digamos, la suma de todos estos factores que tenemos, pues es este campo depresionario que nos está dejando acumulados de lluvia bastante significativos. ¿Qué tanta lluvia ha caído? Bueno, desde el día 20 de septiembre ya tenemos acumulados bastante significativos en algunas zonas. Ha llovido en el 100% del territorio nacional. Por poner un par de ejemplos, en Ocicala, en el departamento de Morazán, es una zona, pues, no son zonas planas, son una zona bastante montañosa, 149 milímetros. Luego Santa Cruz por Río, en el departamento de San Vicente, 171 milímetros, Jucuarán 131, Acajutla 90, es decir, ya tenemos lluvias en todo el país. ¿Cómo van a ser las lluvias que vamos a tener nosotros durante esta semana? Bueno, por la tarde se pueden esperar tormentas,
que se tiene en la mayoría de tardes, Sí. pero sí por la mañana y durante todo el día se pueden tener diferentes episodios de lluvias tipo temporal, lluvias intermitentes, es decir, lluvias muy leves, pero tal vez con un poquito más de duración. Entonces, este acumulado de agua que se va a tener durante toda la semana es lo que a nosotros pues nos pone en alerta. Se va a estar informando también esta semana si es necesario que la Comisión de Protección Civil eleve algún tipo de alerta para precisamente pues poder actuar en función de salvaguardar la seguridad de los salvadoreños. Eso es lo que se busca. Ok, interesante. Ministro, ¿se tiene un mapa de riesgo que le permita de alguna manera también estar atentos, vigilantes de que independientemente de cuál sea la cantidad de agua, como bien usted lo dice, que esperamos que sea de alguna manera ya prevenible, poder atender estas zonas de hecho, directamente del país? Eso es parte del trabajo que se hace. Nosotros elaboramos un pronóstico basado en impacto, es decir, Sí. no solamente se dice si va a llover, sino que se dice qué puede pasar cuando llueve. Entonces aquí se evalúan varios riesgos, pero dos principalmente. El primero es el riesgo de deslizamientos y el segundo es el riesgo de inundaciones. Pueden haber inundaciones por desbordamientos de río, pueden haber inundaciones también por crecidas en la marea, pueden haber anegamientos de terreno, sobre todo en las zonas costeras, que son zonas bastante planas. Entonces sí se evalúa ese riesgo. Entonces se va obviamente cruzando el mapa de acumulados de lluvia con el mapa también topográfico y el de riesgos, y así es como se van emitiendo las alertas. Nosotros estamos publicando a diario e informando minuto a minuto a la Comisión de Protección Civil también para que ellos pues puedan tomar acción en alguna zona específica. Por el momento, pues en el 100% del territorio nacional, como repito, ha caído lluvia, vamos a continuar teniendo lluvia. Algo bien importante es que aunque veamos que no está lloviendo, los acumulados ahí están, por lo tanto pues es necesario que elevemos la guardia y que estemos pues atentos a cualquier cambio en los pronósticos. ¿Es este invierno más copioso de lo que hemos tenido en la historia última? ¿Tenemos un poquito más de agua caída? Este año va un poquito arriba del promedio. Creo que al final del año ya vamos a poder tener una ponderación y poder comparar qué tanta agua cayó. ¿Y es bueno eso o malo, ministro? Recordemos que en el mes de junio, por ejemplo, en el mes de junio tuvimos lugares en los que tuvimos casi el 40% del promedio anual en un sitio específico, en la zona de Aguachapán. Por ejemplo, en el Imposible tuvimos casi 800 milímetros de lluvia, solamente concentrados en esos 10 días que duró el evento. Es decir, pero también en el mes de junio tuvimos una baja sensible en la cantidad de lluvia. Sin embargo, esta baja sensible aún estuvo arriba del promedio. El mes de junio definitivamente fue ha sido el mes más copioso, 668 milímetros de promedio nacional, cuando el promedio, digamos, el promedio histórico anda en 310 milímetros. Estamos hablando de más del doble del promedio. Entonces, igual ahora en septiembre pues llevamos 220 milímetros y el promedio son 365 milímetros. Estaríamos estimando que septiembre se comporte similar al promedio. Igual faltan un par de días para que acabe el mes, entonces vamos a estar informando acerca de eso. Pero sí, esta temporada de lluvias definitivamente pues es muy probable que tengamos más acumulados que el año pasado. Ministro, toda esta situación lluviosa, un impacto también ha tenido, no solo desde el punto de vista del riesgo que representa para aquellas zonas que a lo mejor es un peligro para los habitantes, sino también miramos un poco el impacto o el balance que ha tenido particularmente en el sector agrícola. ¿Ha sido de alguna manera provechoso o también, digamos, afectivo? Bueno, este dato te lo podría dar mejor Agricultura. ¿No? Obviamente nosotros sí hemos estado monitoreando, sí hemos estado informando, a ellos a diario se les informa acerca de estas condiciones. Recordemos que en comparación al año pasado, este año ya lleva una transición al fenómeno de la Niña y es por eso que vamos a tener más lluvia que respecto a 2023 en este año 2024. Y entonces estaríamos hablando que el invierno estaría culminando ahí por noviembre, ¿no? Más o menos a mediados de noviembre. Sí, todavía estamos esperando el mes de octubre que nos puede traer algún otro sistema. Es decir,
septiembre es fuerte en lluvia y octubre, ¿no? Es cuando septiembre, octubre. A finales de octubre podemos ir viendo, si no hay sistemas en el Atlántico o en el Pacífico, ya en noviembre podemos ir viendo una transición con los periodos de vientos nortes que pueden venir. Pero eso quizás lo vamos a estar informando cuando ya se vaya acercando el tiempo, porque estas condiciones pues son muy variables. Así es, vamos a ver cuáles son las principales, digamos, también apuestas que se tienen de cara a lo que viene por delante. Ministro, ayer se conmemoró, por cierto, el Día Mundial de los Ríos, ¿no? Ayer estaba viendo esa información. Me gustaría que aclaráramos un poquito sobre la situación del recurso hídrico en nuestro país también. Vamos a hablar de esto. 7:45, gracias por estar con nosotros. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos nuestra conversación con el arquitecto Fernando López, ministro de Medio Ambiente, quien nos ha hecho una lectura muy importante para saber el estado actual de la situación lluviosa en el país, el estado de los sismos como tal que hemos sentido. Y hoy queremos un poquito conocer las apuestas estratégicas que se tiene como ministerio también en el marco de la situación de clima que vivimos hoy en día y particularmente con el tema relacionado de los ríos. Le decía que el día de ayer, según el dato que tengo, 22 de septiembre, se conmemoró el Día Mundial de los Ríos. Sí. Bueno, el Día de los Ríos son varios días, algunos lo conmemoraron ayer, la fecha, digamos, el dato oficial es el último domingo de septiembre, entonces también se va a conmemorar el día 29 de este mes, son fechas que no están pues establecidas, digamos, por una sola organización, pero sí se hace esa celebración. El tema hídrico es sumamente importante. Nosotros lo que nos corresponde hacer son varias cosas. La primera de ellas es obviamente estar informando acerca del nivel y del estado de los cuerpos de agua. Tenemos estaciones hidrológicas en varios puntos que precisamente buscan evaluar los caudales de los diferentes cuerpos de agua debido a esta emergencia. Ministro, ¿qué ha pasado o qué avances se tienen particularmente con el tema de la contaminación de ríos y sobre todo cuando se trata de ver las sanciones para poder sentar precedentes de aquellos que en algún momento cometemos el gravísimo, digamos, error o delito de estar contaminando de manera, digamos, los ríos, ¿no? Bueno, esa es una muy buena pregunta. La verdad que el tema se está viendo con ASA, se está viendo desde que se implementó bueno, antes lo veíamos nosotros y ahora pues que ya está ASA, obviamente pues lo ve la ASA. Hay varios procesos ya, hay varios procesos sancionatorios, hay muchísimos expedientes ya certificados a Fiscalía General de la República, es decir, no es esa la intención del gobierno, pues, pero sí es necesario que la gente sepa que si van a contaminar, pues sí hay sanciones, sí hay procesos y que no se arriesguen a este tipo de procesos legales, porque lo que se busca pues es tener el país que todos queremos. Entonces, hay regulaciones para todas las actividades, hay regulaciones para las industrias, hay regulaciones para las construcciones, pero también dentro de estas regulaciones sí está el tema de funcionamiento que tiene que cumplir ciertos parámetros, pues, y uno de ellos precisamente pues es el poder tratar las aguas antes de vertirlas al cuerpo receptor de acuerdo al reglamento de aguas en cuerpo receptor. Entonces son varios temas. Lo que se busca es esto, pues es regular. Sí hay bastantes procesos, no podemos hablar mucho de eso porque son procesos que ya están en las instancias legales correspondientes, pero sí se está trabajando en ese sentido. Pero más allá de lo que podría ser, como usted bien coloca el punto del proceso judicial o de sancionatorio que puede ir, se está teniendo bien claro que no podemos continuar con esa cultura de, digamos, de estar contaminando nuestros ríos, sobre todo porque en el mapa el estrés hídrico que el país es grave, ¿no? Por eso yo hacía un poco la acotación, si esto de alguna manera
avanzado, porque no podemos seguir tirando todos los promontorios de basura, etcétera, y contaminando, ya sea líquidos o lo que sea, sólidos, ¿no? El tema de la basura también es bien importante, la verdad que, y esto lo hemos hablado en varias ocasiones, también hay sanciones por este tema, hay sanciones también por el uso indiscriminado de agroquímicos. Eso no nos corresponde directamente a nosotros, pero lo menciono porque es parte también lo que está sucediendo, lo que estuvo sucediendo en el lago Coatepeque, por ejemplo, que es en gran parte al abuso de los agroquímicos. Entonces, sí es bien importante que veamos este tema, no tiremos basura. La verdad que el país más limpio no va a ser el que más limpiemos, sino el que menos ensuciemos. Eso es así de sencillo, pues nosotros igual, cada uno de los actores pues tiene su rol. En el caso de las municipalidades, pues a ellos les corresponde la recolección y disposición final del residuo, pero sí es importante que todos los salvadoreños nos unamos, no solamente con el tema de basura, pues porque a la par, digamos, de no contaminar, pues también está el tema de la restauración o del mantenimiento que se le da a los ecosistemas. Aquí es donde entra el programa Árboles para El Salvador, por ejemplo, que tenemos pues cientos de miles de árboles en viveros. Vamos a superar de nuevo el 1.000.000 de árboles sembrados este año. Entonces, pero sí son varios temas que deben llevarse a la par. Entonces, en resumen, sí hay sanciones. Se hace la invitación a todos los salvadoreños que no nos arriesguemos, por favor, a este tipo de sanciones. Pues la verdad que la intención nuestra es tener el país que todos queremos, pero tenemos que también todos poner de nuestra parte para lograr ese objetivo. ¿Qué estrategias concretas se van a implementar de cara a los próximos y qué planes tiene con relación a las prioridades dentro de la agenda del ministerio, ministro? Bueno, primero, y lo menciono porque estuvimos hablando de eso al comienzo, el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana. Los sistemas de alerta temprana son sumamente importantes. Aquí estamos hablando de la modernización, el mantenimiento de nuestra red de radares, implementación de tecnología nueva, también implementación de todos estos modelos con inteligencia artificial que ya se tienen, los modelos predictivos para poder ser mucho más exactos en el pronóstico meteorológico. Estamos próximos a lanzar el app de sismos, que es algo que va a poder usar. ¿Nos va a advertir 30 segundos o segundos como lo hemos visto en otras aplicaciones que ya sale en los teléfonos, ministro? Nos va a advertir en el momento. En el momento, ¿no? Todas las aplicaciones que existen no advierten antes. Sí, no, yo he visto que en algún momento segundos y ya lo tenemos. Pero es porque el sismo le advirtió al primero de esa aplicación que estaba más cerca del sismo. Pero busquen en Google, pueden buscar todos. Interesante la aclaración que me pueden hace, buscar cualquier persona, que eso sí es. Cualquier persona puede buscar en Google, métanse a Google, ¿se pueden predecir los temblores? Y la respuesta va a ser no se puede. No se puede. Son cosas que suceden 50 kilómetros bajo tierra y lejos de nosotros, no hay manera de predecirlos. Entonces eso con un pequeño búsqueda en Google ahí se soluciona. Luego de eso, pues está hablando de los programas nuestros, el programa Árboles para El Salvador, que seguimos reforestando, no solamente dentro de áreas protegidas, sino también trabajando con organizaciones, con empresas privadas para poder sacar de los viveros la mayor cantidad de árboles que podamos nosotros. Entonces nosotros tenemos nuestros programas de siembra y de reforestación, pero también tenemos programas en los que pues donamos árboles y esto pues ¿Y hay suficiente de plantas de árboles que los que se están sembrando en la ciudad capital que pidió el presidente de la República? No solamente el árbol de fuego, ¿qué es? No solamente hay suficiente, sino que cada una de las especies se siembra de acuerdo al tema de acuerdo al lugar, pues, o sea, no se pueden, todo depende de la temperatura, todo depende de la altura, depende de la ubicación, condiciones de humedad, condiciones de viento, etcétera. Entonces, pues eso básicamente. Luego sí, perdón, ahí tengo una pregunta, señor ministro, ¿en qué nivel se encuentra el estrés hídrico del país? Bueno, el tema de estrés hídrico es un tema bastante extenso. Obviamente la pregunta ahí está siendo implícito que hay un estrés hídrico. No le podría decir yo en este momento si tenemos un estrés hídrico. Entonces esto es más amplio que eso. Lo que sí les puedo decir es que nosotros estamos teniendo unas cantidades de lluvia bastante considerables. Estamos recibiendo entre 1.800 y 2.000 milímetros de lluvia al año. Entonces
aquí es donde entran los diferentes programas y por eso es que me gustaría también seguir hablando de lo que se puede hacer, y es precisamente el tema de los reservorios de agua. Ya hay un proyecto de reservorios de agua para precisamente poder aprovechar toda esta agua que se está recibiendo con estas lluvias. Entonces son varios temas los que tienen que ver con estrés hídrico. Aquí estamos hablando del aprovechamiento del agua, aquí estamos hablando del aprovechamiento responsable del agua, aquí estamos hablando también de lo que tú mencionaste, de no contaminar. Todo eso contribuye a que nosotros podamos hacer un mejor uso del recurso y dejar de pensar en el tema de estrés hídrico. El tema relacionado a programas de educación y concientización ambiental es indispensable para una sociedad como la nuestra, que tiene precisamente esas debilidades, ¿no? ¿Qué se está haciendo? Bueno, tenemos nuestra escuela ambiental virtual. La escuela ambiental virtual puede ingresar a la página del Ministerio de Medio Ambiente en ambiente.gov.sb. Ahí está la escuela ambiental y tiene varios temas que precisamente buscan poder llevar a la población a conocer de qué se trata. Ahí se habla de residuos, ahí se habla de biodiversidad, se habla un poco también del tema del cambio climático, se habla de agua, basura, etcétera, de biodiversidad. Es decir, lo que se busca es poder que la gente pueda conocer precisamente de qué se trata y cuál es el rol del Ministerio de Medio Ambiente, cuál es el rol del gobierno y cuál es el rol de todas las personas frente a todo el tema ambiental. Ok, tengo una pregunta ahí que se la hacen directamente, ministro, de un problema en las comunidades de San Francisco y Santa Rosa, dice, que pedimos de su apoyo al cese del material pétreo que en el cerrito del Quesaltepeque. Dicho cerro abastece de agua a más de 3,000 personas y la biodiversidad, dice, en este sector. Ok. Bueno, no tengo esa información en este momento, pero ya tomaron nota y se van a comunicar. Esto sí fue en una red social, me imagino que ahí está el contacto de la persona. Sí, tiene que estar. Quizás nos pasas el tweet para nosotros darle seguimiento a eso, con muchísimo gusto. Ok. Es de WhatsApp, me dicen ahí. Bueno, qué bueno, pero ahí está la información para mandar una investigación al cerrito de Quesaltepeque, decía, ¿no? Ministro, gracias por habernos acompañado. Qué bueno, gracias y actualizarnos precisamente la información sobre la situación de lluvias que vamos a tener para esta semana. Estemos pendientes del pronóstico, por favor, vamos a estar actualizando a diario y las condiciones, como repito, tenemos lluvia durante toda la semana, tipo temporal durante el día por ocasiones y luego en la tarde tormentas eléctricas. Gracias, le agradezco como siempre a ustedes, amigos, gracias por ese voto de preferencia para Grupo Megavisión, una empresa de comunicaciones con largos años de experiencia y la de ser un actor importante en la consecución y el fortalecimiento de la libertad de expresión en el país. Así es que muchísimas gracias por acompañarse de nuestra programación. Quédese con nosotros. Pulso Ciudadano con Julio Valdivieso esta noche estará conversando precisamente en la primera parte con el ministro de Gobernación, Juan Carlos Videgaín, sobre temas importantes del gobierno, y en la segunda parte va a hablar precisamente con el tema de la agricultura. Estará con el presidente de Campo, Luis Terminio. No se lo pierda hoy. Pulso Ciudadano con Julio Valdivieso. Gracias por mi parte, esto es todo por hoy, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.